el video mostraremos nuestro experimento de densidades y estados de la materia, donde veremos cómo muchas sustancias crean una torre, observando cómo actúan las diferentes densidades de cada uno. Además de que podremos objetos para observar cómo estos son atrapados por algunas de estas sustancias que conforman la torre de densidades. Además de esto, en nuestro segundo experimento, veremos cómo logramos separar estas sustancias a través de los distintos métodos que se muestran, los cambios de estado de la materia. El presente video tiene como objetivos comprobar de una forma experimental cómo la densidad de cada sustancia actúa al momento en que se las quiere unir o sobreponer una a otra. También representar mediante un experimento los estados fundamentales de la materia. Estos son sólido, líquido y gaseoso, mediante la separación de mezclas homogéneas. Y a su vez determinar de una mejor manera las propiedades de la materia. Para realizar este experimento nos hemos planteado una pregunta. ¿Es posible realizar una separación de sustancias que están en una mezcla homogénea que tienen diferente densidad mediante un proceso físico-químico? Para responder a esta pregunta debemos saber qué es un proceso físico-químico. Este es un conjunto de operaciones físicas y químicas encaminadas a la transformación de sustancias iniciales en productos finales diferentes. Con esto ya podemos responder a la pregunta. ¿Y si es posible realizar una separación de sustancias que están en una mezcla homogénea y tienen diferente densidad mediante este proceso? Ya que gracias a experimentaciones realizadas por químicos anteriormente, han determinado que es posible mediante una reacción química, sin alterar sus componentes ni sus propiedades, cumpliendo así la ley que expuso el químico Lavoisier, que es: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. También hemos planteado una pregunta que es muy común. ¿Por qué razón el agua y el aceite no se pueden mezclar? La respuesta la haremos mediante el experimento de este video. La densidad la podemos definir como la propiedad que tiene la materia para comprimirse en un espacio determinado, o como la cantidad de masa sobre unidad de volumen, siendo la densidad una propiedad fundamental de la materia. La densidad, la fórmula es masa sobre volumen. Las medidas de la densidad en el sistema internacional son kilogramos sobre metro cúbico, o gramos sobre centímetro cúbico, o kilogramos sobre litro. A continuación detallaré la densidad en gramos sobre centímetro cúbico de las sustancias que se ocuparon en este experimento. El agua de 1, la miel de 1.41, el jabón de 1.2, el aceite de soya 0.92, el alcohol 0.789. La materia la podemos encontrar en tres estados fundamentales: sólido, líquido y gaseoso. Estado sólido se forma cuando la fuerza de atracción entre moléculas individuales es mayor que la energía que causa que se separen los átomos. Dentro de este estado tienen un movimiento muy limitado, interactuando escasamente entre sí. Tiene forma y volumen definido. Son casi incompresibles, es decir, a una presión elevada apenas hará disminuir el tamaño de un sólido. Tienen una densidad elevada, más elevada que en los líquidos. No fluyen de forma natural, las partículas mantienen su posición. Los sólidos se diferencian unos de otros por su fragilidad, plasticidad, dureza y elasticidad. Estado líquido se forma cuando la energía de un sistema aumenta y la estructura rígida del estado sólido se rompe.
Dentro de este estado, los átomos se encuentran medianamente dispersos y por tanto tienen mayor movilidad e interacción a comparación con el estado sólido. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. Se difunden a través de otros líquidos. Los líquidos se diferencian entre sí por su viscosidad y capacidad de disolución. Tienen una densidad alta en general, pero algo menos que en los sólidos. El agua presenta una densidad anómala, es decir, el agua cuando se encuentra en estado sólido presenta una menor densidad que cuando se encuentra en estado líquido, siendo esta una explicación de por qué el hielo flota sobre los océanos. Estado gaseoso se forma cuando la energía de un sistema excede todas las fuerzas de atracción, es decir, en este estado las fuerzas de atracción son casi nulas. Pueden moverse libremente y no tienen ni volumen ni forma definido. Son muy compresibles, es decir, que aumentando la presión es posible reducir considerablemente el tamaño de un gas. Poseen una densidad baja y se difunden con rapidez. En conclusión, podemos decir que en los estados sólidos poseen una mayor densidad y en los estados gaseosos una menor densidad. Los cambios de estado son: cuando se pasa de sólido a líquido se llama fusión. Cuando se pasa de líquido a gaseoso se llama vaporización. Cuando se pasa del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. Cuando se pasa del estado líquido al sólido se llama solidificación. Y cuando se pasa del estado gaseoso al estado líquido se llama sublimación inversa. Y voy a exponer sobre las propiedades de la materia. A continuación voy a exponer sobre las mezclas homogéneas. ¿Y qué es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea se la puede definir como la unión de una o más sustancias químicas, en las que no se puede distinguir sus sustancias originales. Esas mezclas se encuentran en muchas partes de la naturaleza, ya sea de forma natural o por obra del ser humano. Sin embargo, a pesar de que visiblemente es solo un compuesto, cada una de ellas conserva sus propiedades fundamentales, ya sea que se encuentre en estado líquido, sólido o gaseoso. Estas pueden hacerse con sustancias de cualquiera de los tres estados fundamentales, como lo mencioné anteriormente. Por ejemplo, las selecciones de dichas mezclas pueden separarse por procesos químicos. Y uno de los procesos químicos más importantes, o los tres procesos químicos más importantes que veremos en esto, será la evaporación, la destilación y la cristalización. Métodos de separación de las mezclas homogéneas. ¿Qué es la evaporación? La evaporación consiste en separar los componentes más volátiles exponiendo una gran superficie de la mezcla. Para lograr separar una disolución por este método es necesario aumentar la temperatura de este, para que cada uno de los componentes pase a estado gaseoso, dejando un residuo que será el componente de la mezcla. Este será el segundo componente de la mezcla. ¿Qué es la destilación? La destilación consiste en separar los componentes de las mezclas basándose en las diferencias y en los puntos de ebullición de dichos componentes. En este método de la destilación es necesario tener el control de la temperatura y manteniéndola en el valor de la sustancia que tenga un mejor punto de ebullición, ya sea en el mejor punto de concentración de la materia o de la mezcla. Otra propiedad o otra mezcla les voy a hablar. ¿Qué es la cristalización? Operación de transferencia de materia en la que se produce la formación de un sólido. Puede ser cristal o precipitado, a partir de una base homogénea. Para llevar a cabo este método es necesario aumentar la temperatura de la disolución hasta que quede en un precipitado al fondo del recipiente. El grupo D vamos a exponer sobre dos experimentos, que sería la torre de líquidos y la separación de mezclas homogéneas.
Los materiales que utilizaremos para el experimento, el cual será la torre de líquidos, son los siguientes: la miel, el jabón y el agua, que son elementos polares. El aceite, ya que es un elemento apolar. También utilizaremos el colorante vegetal y el alcohol. Una probeta de 100 mililitros, una moneda, una zanahoria, una tapa plástica de botella, un corcho y un clavo. La moneda, la zanahoria y la tapa plástica de botella lo utilizaremos para demostrar que cada líquido expuesto en el experimento tiene diferentes densidades y que cada uno de estos objetos quedarán en forma de flotación en los líquidos. Los materiales que vamos a utilizar para la separación de mezclas homogéneas serían los siguientes: el agua, la sal, una olla metálica y un tubo de ensayo. El agua lo utilizaríamos como un elemento denso que se podría hacer que mezcla una mezcla rápida. Vendríamos a cristalizar la sal y evaporarla también. A continuación les daré una pequeña explicación o una pequeña observación sobre el experimento 1, el cual es la torre de líquidos. ¿Para qué sirve la torre de líquidos? La torre de líquidos sirve para comprobar y observar. Observaremos ¿qué vamos a observar en la torre de líquidos? Observaremos que al añadir objetos de distintas densidades, estos se van a distribuir sobre los cuerpos. Gracias. Mi nombre es Juliana Mendoza y les voy a presentar el experimento número 1 llamado torre de líquidos. Como primer paso vamos a echar 25 mililitros de aceite. Luego vamos a echar la misma cantidad de agua. Por consiguiente vamos a echar 25 mililitros de jabón líquido. Listo. Luego vamos a echar 25 mililitros de miel. Y por último, 25 mililitros de alcohol. Tanto el agua como el alcohol fueron tinturados con colorante vegetal solamente para mejorar su visualización. Vamos a esperar unos momentos para que todos los fluidos tomen un lugar dentro de la probeta. Como pueden ir visualizando, ya se ven las 5 capas distintas. La última capa en este caso es la miel, al ser el elemento más denso. Luego le sigue el jabón líquido, el agua, el aceite y por último el alcohol, que es el elemento más ligero. Ya, ahora vamos a utilizar 5 elementos: una moneda de 25 centavos, un tornillo de metal, la tapa de una botella, un pedazo de zanahoria y un corcho. Esto para ver en qué fluido quedan estancados. Vamos a echar primero la moneda. La moneda, como podemos ver, llega hasta el último fluido, en este caso la miel. Vamos a echar ahora el tornillo. El tornillo se queda entre la miel y el jabón, al ser un poquito menos denso que la moneda. Voy a echar ahora la tapa de botella. La tapa de botella se queda entre el aceite y el alcohol, ya que es un elemento bastante liviano. El trozo de zanahoria hace lo mismo. Este baja un poco más y se queda sumergido justamente en el aceite. Y ahora el corcho, el cual
queda solamente flotando encima del alcohol. Ahora les voy a presentar el experimento número 2, que consiste en separar las partículas de una mezcla homogénea, en este caso de agua y sal, en una concentración del 10%. Para esto vamos a mezclar 100 gramos de agua, 100 mililitros de agua, con 10 gramos de sal. Esto lo vamos a mezclar muy bien hasta que las partículas de sal ya no sean visibles, siendo una mezcla homogénea. Ahora esto lo vamos a pasar a un recipiente donde podamos calentarlo. Y lo pondremos a calentar hasta que llegue a un punto de ebullición y toda el agua llegue a evaporarse. Como pueden ver, ya entró el agua en un punto de ebullición y está empezando a evaporarse. Lo que se quiere lograr con esto es dejar como residuos solamente los cristales de sal en el recipiente. Como pueden ver, la disolución se ha tornado un poco más espesa y blanquecina, ya que casi toda el agua ya se ha evaporado. Vamos a esperar un poco más a que termine de evaporarse. Ya podemos ver un poco el fondo de la olla, lo que significa que ya casi no queda agua en el recipiente. Ya se ha reducido casi en su totalidad, quedando solo los cristales de sal. Falta ya solamente muy poco para solo tener los cristales. Vamos a sacar del fuego y podemos ver que dentro de todo el recipiente ha quedado ya solamente el residuo de sal, todos los cristales de sal. Vamos a esperar que se enfríe un poco para poder tomarlo. Listo. Como pueden ver, solo nos queda como residuo la sal, ¿sí? Sin perder su sabor, su color o sus propiedades químicas o físicas. Como ya pudieron apreciar los dos experimentos, a continuación les voy a hacer un análisis de cada uno de ellos. El primero que voy a hacer va a ser de la torre de líquidos. Cuando observamos el experimento nos dimos cuenta de algo, de que al poner las sustancias en el recipiente solo existía dos razones o dos formas como iba a terminar. O uno, se iba hacia el fondo el líquido o se empezaba a acumular uno encima de otro. ¿Esto se debe a qué? Bueno, se debe a la densidad que tiene cada uno de los objetos y de las sustancias obtenidas. En el experimento, como podemos ver, la primera sustancia que echamos es el aceite, para después colocar el agua. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, si vemos, las dos tienen una densidad muy diferente. ¿Por qué? El agua tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, mientras que el aceite tiene una densidad de 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. Al saber estas medidas, ponemos el aceite primero para que en el video se dé cuenta de cómo el agua llega hasta el fondo y llega a tocar el tope para que el aceite se vaya hacia arriba y en vez de unirse, mejor quede como un soporte para el aceite.
La tercera sustancia que agregamos va a ser el jabón líquido. El jabón líquido tiene una densidad de 1,2 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cómo pasa esto? Bueno, lo que ocurre es que esta densidad es mucho más grande que las dos anteriores. Como sabemos, el agua solo tiene 1 gramo sobre centímetro cúbico, mientras que el aceite solo tiene 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. Así que el jabón líquido se va hasta el fondo, igual que pasó con el agua. La cuarta sustancia que agregamos va a ser la miel. En el video se puede ver que la miel se va hasta el fondo del recipiente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque la miel es mucho, pero mucho más densa que los 2 o los 3 anteriores ya mencionados. La miel tiene una densidad de 1,4 gramos sobre centímetros cúbicos. Con esto podemos concluir que la miel es la sustancia más densa que tenemos con todas las que experimentamos. La última sustancia que vamos a colocar, o que se ve que colocamos, es el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? Este tiene un proceso muy diferente a las demás. Esta no se va hasta el fondo, mejor esta se queda flotando encima de todo. ¿Por qué? Porque su densidad es muy mínima, porque su densidad es de 0,78 gramos sobre centímetros cúbicos, concluyendo que esta es la densidad más baja que tenemos en todo el experimento hecho. El segundo experimento va a ser la separación de mezclas y estados de la materia. Bueno, en este experimento es muy sencillo, pero muy divertido de hacer también. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar un vaso de agua y lo mezclamos con sal. ¿Qué pasó después? Bueno, se creó una mezcla homogénea. Esa mezcla la llevamos al fuego, haciendo que se hierva. Al hacer que se hierva, el estado del agua de líquido pasó a gaseoso y la sal quedó cristalizada en el fondo de la olla. Al final pudimos observar que el agua, cuando pasó de estado líquido a gaseoso, no cambió su forma molecular, y la sal que se quedó al fondo de la olla tampoco, porque al final pudo volver a su estado inicial. Gracias. Conclusiones. Al realizar este experimento nos planteamos como hipótesis que si es posible separar sustancias de diferente densidad de una mezcla homogénea mediante un proceso físico-químico. Bueno, pues llegamos a las siguientes conclusiones. Del experimento número 1, llegamos de que las sustancias con distinta densidad no se unieron de forma natural, ocupando un espacio en el recipiente que los contenía, explicando así también de que la densidad es una propiedad de la materia intensiva que nos permite diferenciar sustancias. Del segundo experimento llegamos a la conclusión de que, a pesar de que hubo un cambio de estado físico de la materia, su composición molecular nunca cambió, explicando así también la ley de la conservación de la materia, que dice: nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Gracias por su comprensión en este video y atención.